live que no. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Y bueno, preséntense, muchachos. Buenas tardes, yo soy Domingo, espero que disfruten el programa. Y bueno, bienvenidos nuevamente al Café Psicoanalítico, en su café de jueves. Bienvenidos y espero también disfruten el programa y esta charla amena con aroma a café. Así es, y bueno, hoy tenemos otro tema también muy importante, siguiendo con los ciclos de criminología ahora, que es el de experimentos con humanos, el experimento de la cárcel de Stanford, para también dar pie y invitarlos a lo que va a ser el diplomado de análisis del sujeto criminal, que Octavio ahorita les dice todos los detalles. Muy bien, gracias. Pues sí, precisamente continuamos con esta serie de programas que van haciendo un post a la oferta académica que se hace por parte de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica. La semana pasada veíamos un programa de psicosomática, precisamente haciendo alusión al diplomado en psicosomática, y esta vez con un tema criminal, ¿no? Ahora por parte del Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos, el cual es parte de la asociación, y que bueno, también está próximo a iniciar, ambos diplomados, el de la semana pasada y comienzan en marzo. Entonces, bueno, recordarles que las inscripciones están abiertas y que en el Facebook de Café Psicoanalítico Radio, que es el Facebook aquí oficial, pueden encontrar información, además de los links directo a las páginas de los respectivos institutos. Entonces, para si están interesados, más lo que se interesen dentro de la temática que tenemos hoy, pues bueno, chequen los links y puedan ahí enterarse de todos los pormenores, de la temática también que por ahí está posteada, y bueno, en sí toda la información en general. Y bueno, hoy escogimos un tema que, si bien es bastante popular, bastante conocido y quizás más de uno ha escuchado este experimento, bueno, también tiene una parte que podemos dar sobre no solo el psicoanálisis, ¿no?, sino en específico también de la criminología, haciendo esta combinación interdisciplinaria. Y bueno, es el experimento de Stanford, que precisamente algunos lo van a conocer como el experimento de la cárcel de Stanford, algunos como el experimento de Stanford simplemente, o bueno, también por su creador, que es Philip Zimbardo, que es un psicólogo estadounidense que hasta la actualidad se mantiene activo y que bueno, ha tenido varias premiaciones, diversas entrevistas e incluso por ahí diversos cargos dentro de las asociaciones psicológicas de Estados Unidos, incluso a nivel federal. Por ahí en el 2002 estuvo. Entonces, bueno, una persona que tiene bastante reputación que le sigue, pero también este experimento que quizás es la parte un tanto ominosa de este personaje, ¿no? Más allá, porque el experimento, bueno, lo característico, lo que todos saben es que, precisamente como lo mencionaba el doc, un experimento con humanos, pero un experimento que a fin de cuentas le sale de las manos, y una vez que sucede esto, pues empieza a hacerse un caos, ¿no? Se le llama precisamente el experimento de la cárcel de Stanford algunas ocasiones, porque bueno, no es precisamente que esté en una cárcel, pero sí emular una cárcel, ¿no? Entonces van a tener diferentes rasgos en los que va a haber asesores que habían sido expresidiarios, o habían sido presidiarios, mejor dicho, y que posterior a eso, pues bueno, ayudan a este doctor, a este psicólogo Philip Zimbardo, a tratar de emular una cárcel dentro de los salones, ¿no?, dentro de un laboratorio, por ahí en la Universidad de Stanford. Y curiosamente todos los chicos que se enlistan, al menos ahí los que se tienen registrados, son estudiantes. Entonces, pues bueno, aquí el conocimiento, digamos como preámbulo o sinopsis, es un experimento que va a emular una cárcel, y un experimento que se hace con universitarios, ¿no? Hasta este momento, pues digamos que no habría mayor problema, ¿no? Todos diríamos, bueno, a fin de cuentas un experimento, todos van con la noción de ello. Por ahí, ¿cómo es que se publicita esto? En base a un anuncio de un periódico, se ofrece una cantidad por la duración del experimento, se dice que van a hacer pruebas psicológicas, que van a tratar de emular precisamente las conductas que se llevan dentro de prisión. Y bueno, una vez que empiezan a ir todas las personas que están interesadas, alrededor de 70, pues bueno, se les explica a mayor medida, ¿no?, lo que van a realizar. Sin embargo, pues bueno, todo está firmado con voluntad, bajo algunos contratos por ahí de lo que va a suceder, y sin embargo después viene como la parte caótica, ¿no? La parte en la que cada uno se adentra en su personaje, ya sean los guardias o ya sean los presos, que va a ser la gran diferencia, el sujeto que es el presidiario y el sujeto que es el vigilante de este presidiario, ¿no? Esa es la gran división. No suena como mayor complicación precisamente por esto, porque toda la noción es, en la realidad no somos esto, ¿no? Sin embargo, el papel que van a jugar ahí, pues es bastante determinante. Entonces, esto como preámbulo. Y sin embargo, pues, ¿qué podemos analizar? Pues tanto del mismo sujeto que realiza este experimento, es el doctor Zimbardo, pero también pues de las personas que están ahí, ¿no? Un experimento que alguna vez, hace quizás más de un año, aquí traíamos a mención al programa, y que bueno, ahora nos da oportunidad de analizarlo a profundidad, y que
quizás con esto expliquemos algunas otras organizaciones, como puede ser una organización criminal, una asociación criminal, también, ¿por qué no? Incluso una secta, o puede ser una ideología completa, ¿no? Alguna vez hablamos también ligeramente del fascismo o del nazismo, y bueno, esto también tiene que ver, ¿no? A fin de cuentas se han repetido estos experimentos para probar esa maldad que supuestamente está inerte o esa maldad que puede detonar en cualquier momento, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante, así como hay una pregunta que hemos repetido algunas ocasiones aquí en los programas, si el sujeto criminal o delincuente nace o se hace, o la maldad nace o se hace, pues a fin de cuentas estos experimentos vienen a hacer ciencia cierta dentro de si se podría o no se podría, ¿verdad? Hacer a alguien o bajo qué condiciones se va a detonar esta maldad. Entonces, pues bueno, eso como preámbulo. También pareciera que al escoger universitarios era para probar que no importa de dónde vengan, no importa si ya tienen estudios y se supone que están preparados, pueden llegar a cambiar una vez que entran a una cárcel. Se pueden, digamos, corromper o se pueden modificar sus estructuras, aunque digamos a nivel caracterológico, una vez que entran a la cárcel. Suponiendo que salieran, otra vez pudieran tratar de recuperar lo que ya tuvieron antes, o podrían incluso ir empeorando. Pero sí se va a modificar una vez que entren ahí, una vez estando en prisión, una vez que se les va quitando su identidad, una vez que se meten ya en el papel. Sí, precisamente ya nombrábamos este número, ¿no? Que es de los que van a acudir al experimento, son alrededor de 70 personas, y se les dice que bueno, se les va a pagar aproximadamente $15 en ese tiempo, era en el 71 cuando se realiza este experimento, $15 diarios, ¿no? Por lo que dura el experimento, y el experimento tenía considerado durar 2 semanas aproximadas, quizás un poco más, sin embargo, pues bueno, no dura ni semana y media, ¿no? El experimento, precisamente por esto, ¿no? Las consecuencias que se empieza a tener, aunque estas consecuencias las tenían un poco medidas al nivel de que, bueno, de esos 70 se escogen 24 y de esos 24 se ponen en tandas de 9 personas de guardias y 9 personas de presos, ¿no? Sin embargo, pues tenían ahí como su relevo si alguno se enfermara, si alguno le sucediera algo, se saliera de control dentro de las instalaciones, bueno, se ponía alguien más, ¿no? Entonces se iban haciendo guardias, por supuesto, esto recordar que era realizado en el laboratorio de psicología, ¿no? En el área de psicología de la Universidad de Stanford, y pues bueno, lo que menciona Domingo, bastante adecuado, ¿no? Que curiosamente escogen, pues a fin de cuentas fue a base de escogerlos, estos científicos, a solamente estudiantes, ¿no? Tanto por la susceptibilidad que pueden tener, pero también por el nivel de estudio, que decían, bueno, no estamos agarrando a cualquier persona, se supone que ya tiene una noción básica y que además de eso, pues bueno, está firmando todo sabiendo las condiciones a las que se va a someter, ¿no? Saben que su integridad quizás esté en peligro, al menos psíquico, ¿no? Por algunos momentos, que obviamente tienen que acatar órdenes, y las órdenes muy sencillas, ¿no? A los guardias se les dice que no van a poder utilizar violencia física, y a los presos, pues bueno, que van a tener que seguir las órdenes de los guardias, ¿no? Simplemente es mantenerse ahí, se les asigna un número a cada uno, que bueno, ahorita interpretaremos esto, se les da una vestimenta que es como un estilo bata, ahí sí es más como haciendo alusión a un experimento que a la cárcel misma, ¿no? En este caso es una bata abierta, estilo como manta, por ahí tiene el cosido el número precisamente que se le asigna a cada uno, e incluso se les da algunas medias supuestamente para simular que están rapados, ¿no? Como en las milicias, como en las marinas, etcétera, y bueno, aquí también como en algunas prisiones, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahí dicen, no vamos a sacrificar su cabellera, vamos a supuestamente ponerle esta malla para que emulen eso, pero bueno, vamos a ver también que es un proceso dentro de esa despersonalización, ¿no? A fin de cuentas, que todos estén iguales, que todos estén bajo un número, y esa es la regla básica, que como se dirijan el uno al otro, tiene que ser en base a su número, ¿no? 8.402, 4.320, porque incluso no son números, quizás de una sola cifra, ¿no? De un par de cifras, son números más extensos que bueno, incluso tienen una complejidad para que se lo aprendan el uno del otro, ¿no? Sin embargo, bajo ese número tienen que estar registrados, y bueno, lo demás es simplemente las comidas, igual simulando una cárcel, obviamente sabían que iban a ser comidas como más reducidas, las horas de sueño, y bueno, que se apagan las luces por ahí creo que a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, el experimento era como muy sencillo en órdenes, ¿no? Sin embargo, pues les dejaba una gran amplitud de, bueno, no nos dijeron que esto está prohibido, quizás está permitido, ¿no? Por ahí haciendo quizás una alusión al derecho. Lo que no está permitido, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Que es una de las premisas. Entonces, acá pasa lo mismo. A los guardias, por el contrario, de estos uniformes, se les dan uniformes
que sí asemejan a la milicia, de un color caqui y anteojos, ¿no? Por ahí de sol. Entonces, precisamente para hacer esto como de la mirada perpetua, ¿no? Y haciéndose similitud o recordando algunos de los tipos de prisiones, que era la panóptica o de panorama amplio, que precisamente era una torre en medio en la que todo el tiempo parecía que estaban vigilados, ¿no? Aquí no había una torre, por supuesto. Eran pocas las celdas, que a fin de cuentas eran aulas o eran parte del laboratorio, pero sin embargo, sí había esto como de no sabemos si me está mirando el guardia, no sabemos qué está haciendo, simplemente está ahí parado, ¿no? Obviamente traían por ahí como una porra para si algo sucedía, pero bajo la exclusión de no poder haber violencia. Entonces, ¿qué es lo que iba a suceder, no? Si a fin de cuentas unos tenían sus reglas, otros tenían sus reglas, pero sin embargo con una gran amplitud, ¿no? Reglas muy concretas. Entonces, importante también lo que había mencionado Domingo, que bueno, quizás no va a cambiar su estructura, pero sí van a entrar en un ambiente que por menos vamos a decir psicótico, ¿no? En la que va a haber una gran autoridad, los científicos obviamente que les han estipulado esto, pero cada uno va a jugar un rol. Hay algunas críticas al experimento, que aquí adelantándonos un poco, precisamente es esa, que cada uno actuó, se supone, conforme esperaban que actuara, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esto no es en realidad no es una crítica, es en realidad como un sustento también teórico. Obviamente cada uno tiene una noción, que empezaremos ahí a desglosar esto, una noción de lo que es ser un preso y de lo que es ser un guardia, independientemente de que en su vida hayan convivido con un preso o hayan sido guardias, ¿no? De cualquier cosa. Entonces cada uno tiene una noción preconstruida, ¿no? Digamos de ese gran entidad social. Todos sabemos lo que es ser como el que está a cargo de la ley, aunque nunca lo hayan sido, y todos saben lo que es ser el que está bajo esa ley, aunque sí lo hayan sido o no lo hayan sido de esa manera. Entonces, pues bueno, otras de las estipulaciones. Podríamos llamarle a eso un preconcepto. Una vez que se realizara el evento sería una realización y finalmente quedaría el concepto, si sucedió lo que esperaban o no sucedió. Todos ellos tenían sus propias fantasías de qué iba a suceder en la cárcel. Todos sabían que los iban a maltratar, que los iban a humillar, que no les iban a dar de comer bien, que iban a hacerles incluso, podríamos llamar, bullying. Y es parte también de la despersonalización. Le podríamos llamar también como una mutilación yoica, y que obviamente sí va a dar mecanismos de defensa psicóticos. Sí, incluso los mecanismos de defensa pues pareciera que son también predispuestos por estos mismos guardias, ¿no? De alguna manera van a empezar a hacerse las coaliciones, obviamente cada quien con su grupo, independientemente de que haya sido o no antes quizás una persona delictiva, ¿no? Al menos en intención, porque aquí una de las condiciones para el experimento era que no tuvieran antecedentes criminales, ¿no? Entonces se les escoge de esa manera, pero sin embargo el método en el que se lleva a estos estudiantes a la prisión es muy característico. Se les dice, bueno, ya está firmado el contrato, ya está firmada todas las estipulaciones, ahora vamos a esperar a que en algún momento nosotros te llamemos o nosotros te digamos que ya estamos listos para comenzar el experimento. ¿Y cómo es que comienza este experimento? Ahí con ayuda de la policía, precisamente de la localidad, va y se les apresa dentro de su misma casa, ¿no? Se les ponen cargos de posesión de arma, de robo a mano armada, etcétera, y bueno, frente a la vista de los vecinos y frente a ninguna explicación de esto es parte de un experimento, se les esposa, se les revisa, antes de subirlos al carro, y después de eso se les traslada a la prisión, ¿no? Ya una vez que están en la prisión, en esta simulación de prisión, se les dice, ahora sí, están en el experimento de Stanford, ¿no? Pero sin embargo, curioso, el evento en el que así son apresados y para que también la misma sociedad empiece a construir un nuevo concepto de ellos, ¿no? Digamos que esto es un proceso de relaboración prácticamente, ¿no? Para la misma sociedad. Una vez que se tiene la noción de sujeto criminal, pues bueno, no solo va a ser para el sujeto que lo vive, sino para el resto, ¿no? De alguna manera ya cambia y parece que va a quedar perpetuamente, porque ya lo veremos en ejemplos básicos, como el que es exconvicto, quizás cumplió su pena y no sabemos ni siquiera por qué tipo de penalidad, ¿no? Si fue un delito, si fue un crimen, haciendo la diferencia que, bueno, uno conlleva menos como acercamiento a nivel de violencia o a nivel físico y el otro sí, digamos, un crimen es más radical, ¿no? Entonces, no sabemos por qué está en la cárcel, pero sin embargo sabemos que es un preso y ya por eso se construye la idea de que automáticamente, pues bueno, hizo tanto un mal a la sociedad y por parte, pues me hizo un mal indirectamente a mí, ¿no? Entonces ya hay una reelaboración del concepto del sujeto que está predispuesto a la cárcel. Y en este caso es como para facilitar eso, ¿no? Se les apresa fuera de su casa, frente a sus familiares, frente a sus amigos, vecinos, etcétera. Se les lleva allá y es para que ya empiecen a manejar ese concepto de ya no pertenece a la sociedad, ya eres diferente, ¿no? Quizás aquí nos empezaríamos a meter con conceptos tan sonados dentro del sistema penitenciario como en algún momento lo fue la regeneración, luego la readaptación y ahora la reinserción social, ¿no? Que a fin de cuentas también hay una crítica a eso, porque se dice que no se puede insertar un sujeto que está aislado de la sociedad, ¿no?
pues obviamente quizás bajo ese concepto etimológico meramente, pues no, ¿verdad? Pero hay que ver qué estipulaciones tiene esa inserción, ¿no? Esa nueva inserción, y dentro de la prisión, ¿qué es lo que sucede? Precisamente este experimento trataba de ver algunos de estos tópicos, y en concreto, pues, qué era la relación entre el sujeto preso y el sujeto que cuida, que a fin de cuentas es como el brazo ejecutor de esa misma sociedad, ¿no? El brazo vigilante de esa sociedad. Entonces, por ahí sí, ya hay un ambiente psicótico precisamente frente a una autoridad que es la que te va a decir lo que está bien, lo que está mal, te va a castigar, te va a premiar, y que a fin de cuentas tienes que cumplir todas sus órdenes. Por eso las reglas específicas, ¿no? Pero también para los guardias entran en este juego de las reglas específicas y de, a fin de cuentas, solo sigo órdenes, ¿no? Entonces, por ahí es el primer cambio dentro de la influencia de la estructura. Se me ocurre que al momento de que los inculpan o que se los llevan, por mucho que regresaran y explicaran lo del experimento, ya quedaron aislados. Y a partir de ahí podrían incluso desarrollar una formación reactiva, tratar de hacer todo lo contrario para probar que no fueron culpables. Y pasarían años y años tratando de explicarle a la sociedad y a todas las personas de que no hicieron ese mal, suponiendo que obviamente eran personas neuróticas, aunque sabemos que no todos eran neuróticos. Déjame saludar, es acá. Dice Mimi, nos manda saludar, saludos. Saludos. Jessy también, bueno, había problemas con el servidor, el 5 y el 12 son los buenos ahorita. Ya parece que están Jessy, escuchando. Guadalupe de Jalapa, también saludos. Astrid, saludos. Saludos. Ricardo, saludos. Saludos. Lupita Rivers, ya por fin, después de una larga ausencia, ya volvió, andaba de vacaciones, Saludos, yo creo. Lupita. Saludos, Lupita. Muy bien. Y en el Twitter nos saluda Clau Julián y Yuli Macuada. Y decirles que ya estamos, fíjense en dónde estamos ya. ¿Dónde está? Jesús de Veracruz, ¿y esto qué es? Bueno, estamos en el Facebook, ya saben, ahí estamos también, pero ya estamos también en Instagram, en Vine, ¿cómo se dice? Sí, Vine. Vine. Y en LinkedIn, para que ahí estamos también. Bueno, las múltiples redes sociales para Café Psicoanalítico, y así se busca en todas, Café Psicoanalítico. Sí, Café Psicoanalítico en todos, o digamos en Twitter y en Instagram, Café Psicoa, y en Vine y en LinkedIn, Café Psicoanalítico, así nos encuentran. También nos pueden escuchar en Group Shark, los programas regrabados, pueden buscar ahí también, más bien grabados, para que los escuchen como podcast. Buscan Café Psicoanalítico Radio y ahí aparecen todos los programas que hemos subido. Sí, así es, directamente en GrowShark, o como siempre, pues bueno, los lunes en el Facebook de Café Psicoanalítico, ahí están los links precisamente a GrowShark, ¿no? Entonces, incluso viene el spot publicitario para que sepan de qué es el programa que se está subiendo los lunes, y bueno, para que lo escuchen. Lunes el retransmitido y el jueves pues aquí en vivo por Radio Morir. Entonces, pues bueno, continuando con esto del experimento, pues bueno, precisamente hacer alusión a esto de cómo es que se lleva al sujeto a este encarcelamiento, ¿no? Que aunque se supone que todos saben que está de alguna manera armado, o que todos van a estar solo por un cierto tiempo, es curioso el discurso que menciona Domingo, que va a ser después de tratar de enmendar esto, ¿no? Ya sea explicar que es un experimento, ya sea que yo no lo hice, y simplemente para las personas que no han sido parte de un experimento como este, que tal vez han estado en prisión, y que después de eso sí es un discurso frecuente el que estuvieron en prisión, ¿no? No es tanto por la parte perversa de decir, yo soy un delincuente, yo fui malo, yo fui un criminal y soy peligroso, ¿no? Puede que sí, habrá que contextualizar el discurso, de ver si es para precisamente tratar de intimidar a ese sujeto que lo está conociendo, pero es algo muy común, y ahora sí que en casos reales y en experiencia propia me he encontrado que estas gentes que han salido de prisión y que de alguna manera se entrevistan con cualquier persona, o simplemente es así como que las estás conociendo, va a ser algo que es parte como cotidiana de sus presentaciones, ¿no? Hola, soy fulanito, sí, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? El clima, ¿no? Ese comodín de conversaciones, y enseguida de eso, o si no es que antes, va a venir la parte en que soy expresidiario, ¿no? O yo estuve en la prisión, o acabo de salir, o tuve tantos años de condena, ¿no? Y a lo mejor uno se explica, o trata de explicarse, ¿no? ¿Por qué hacen esto, no? A fin de cuentas, ¿qué necesidad o quién le preguntó, ¿no? Que de alguna manera es una tarjeta antipublicitaria, ¿no? De presentación. Sin embargo, pues bueno, viene la parte en la que de alguna manera
por qué lo están tratando de hacer, ¿no? O ese discurso que de alguna manera es doble o inconsciente, que es pues esto, ¿no? Tratar de explicar enseguida de que dicen esto, pues obviamente va a venir la parte de, no, pero yo aprendí mi lección, si no tratan de decir que no fueron culpables, o pues yo ya pagué mi daño, o yo ya soy nuevamente parte de la sociedad, o me sirvió mucho, o descubrí más cosas, o ahora soy una persona de bien. Todo su discurso hay que contextualizarlo, o hay que intentar contextualizarlo bajo ese precepto, ¿no? De que tratan de enmendar o tratan de remediar ese daño, y que de alguna manera esa exclusión que es como la etiqueta permanente, ¿no? Quizás los demás que lo están conociendo a ese sujeto no saben que fue un preso en su vida pasada, ¿no? Pero sin embargo él lo tiene que hacer notar. ¿Por qué? Porque precisamente como este proceso de despersonalización, que a fin de cuentas es poner un número, que a fin de cuentas es recordarle ese precepto bajo el que está, que muchos otros grupos de ayuda a fin de cuentas lo hacen, ¿no? Todos estos anónimos, independientemente de la adicción, o todos estos grupos como estos de expresidiarios, o todos estos tipos de grupos también de otro tipo de apoyo, es precisamente en primer término la carencia y después la denominación de anónimo, ¿no? Entre comillas, porque a fin de cuentas pues anónimos no son si todo el tiempo lo están repitiendo. Entonces aquí viene la parte en que por qué hay que ir bajo ese concepto, ¿no? Igual que el presidiario, que tiene que ser yo estuve en prisión, ¿no? Yo fui un criminal de tal modo, bueno, fui, ahora quién te está preguntando, precisamente volviendo a eso, o por qué decirlo, ¿no? ¿Por qué hacerlo vívido? Entonces es precisamente como la conceptualización que no han tenido, y que de alguna manera también va a subir, se considera así, los niveles de reincidencia. Por ahí hay un artículo que escribimos en el instituto, también pueden checarlo ahí en Facebook, facebook.com/criminosicoa, que tiene algún par de días, ¿no? Y precisamente es la percepción de este sujeto, que tiene que ver bastante con el tema de hoy, la percepción de este sujeto tanto por el resto de la sociedad, pero por él mismo, ¿no? Y que precisamente una de las ideas que se desarrollan ahí es la conceptualización que se tiene de sí mismo, ¿no? Y esto de que la etiqueta lo va a seguir por un buen tiempo, ¿no? Parece que no hay ese proceso de reelaboración para él mismo, y pues obviamente no es tan, digamos, el proceso terapéutico, ¿no? Ya sea psicológico, psicoanalítico, de cualquier otro tipo, como parte de su reinserción o parte de su reintegración a la sociedad. Entonces parte que va a subir a la reincidencia, obviamente, porque si está todo el tiempo con esta cuestión de soy diferente a los demás, soy un criminal o soy un delincuente, aunque ya no lo sé en ese momento, pues obviamente va a regresar a esos círculos, ¿no? O obviamente va a buscar gente con la que pueda empatizar o vincularse, mejor dicho, ¿no? Entonces, pues una de las partes que es esta, que dice Domingo, y va a ser parte de su discurso, y me recuerda un ejemplo vívido en el que alguna vez fui a un hospital y llegaba un sujeto a donar sangre, al parecer, y era para un altercado que había habido en prisión, pero nadie se había enterado que estaba en prisión, había unos policías por ahí cerca, pero sin embargo era parte de su discurso todo el tiempo, así con los enfermeros, con los doctores, con la gente que estaba ahí, no, es que yo soy presidiario, yo estoy en la cárcel, etcétera, etcétera, y así como bueno, simplemente vienes a donar sangre, o a lo que vienes, a que se atiendan las heridas, pero sin embargo era tener que hacerlo presente, ¿no? Entonces pero fíjate que esa parte, digamos, de que se le dé un nuevo número, que se le dé una, ¿sí lo viste? No. Bueno, que se les dé un nuevo número, que se le dé una nueva identidad, digamos, para poder esconder ese verdadero yo o verdadero self que tienen y que tienen que resguardar para cuando salgan lo vuelvan a usar. Más sin embargo, este falso self que se les crea o se les tiene que crear a fuerzas, es una parte escindida de la personalidad. Entonces, mientras la vuelven a reinsertar en el propio yo, o la vuelven a hacer suya, o la tratan de entender, es cuando vienen ese discurso de que yo soy esto y esto y esto, pero para poderlo asimilar, ¿no? Uh-huh. Así como se me ocurre esa parte de que yo fui, ya no quiero ser, pero no sé cómo deshacerme de esta parte, que pues no tengo otra más que decirlo y a ver qué pasa, ¿no? Sí, a fin de cuentas es la repetición, ¿no? Que trata de buscar esa reelaboración. A fin de cuentas así funciona la psique, volviendo a repetir hasta que pareciera que encontrará la respuesta. Sin embargo, muchas veces no lo va a hacer. Entonces aquí es el problema, al menos en el sistema penitenciario, si hacemos una breve pausa a esto del tema, que no se le da al sujeto las herramientas, o no se le hace la reelaboración que debe tener posterior a que se le pone este concepto. Obviamente se le tiene que hacer parte real o parte vívida, el que delinquió, el que hizo un crimen y que ahora está pagando su pena. Pero el problema es que se queda con esa etiqueta y ya no hay una reelaboración de, bueno, ya cumpliste tu pena, ¿no? Sino que ahora ahí se queda. Ajá, exactamente, ahí se queda.
Pareciera que no han podido simbolizar las reglas o las leyes, el dejar las adicciones, cualquier cosa que tengan que estar repitiendo constantemente de yo soy tal cosa o yo fui tal cosa, es porque todavía no lo tienen dentro de ellos. Tendrían que tenerlo dentro de ellos, esas reglas, para que no tuviera que haber alguien afuera cuidándolos para que no cometieran delitos, para que no repitieran esos patrones que habían hecho antes. Pero digamos, la cárcel, así como nos lo presentan, no deja de ser un evento traumático, ¿no? Porque si no fuera traumático, no hubiera problema para el después. El problema es que, digamos, se hace traumático, y eso produce la escisión, y eso produce que la persona tenga esas dos personalidades, la verdadera y la falsa, y no se puede integrar otra vez. Digamos, no es que no se integre a la sociedad, no se integra primero él para poderse meter otra vez a la sociedad, ¿no? Parece que podría ayudar si sufrieran algún trauma ya físico ahí en la cárcel. ¿Por qué? Porque en ese momento se quita la tensión y perderían el miedo a qué tal si me matan en la cárcel, qué tal si me vuelven a meter. Aquel al que no le pasa nada sale y todo el tiempo está esperando que lo vuelvan a meter y que en cualquier momento lo puedan llegar a matar, que lo puedan volver a encerrar. El que ya sufrió algo ahí, que lo golpearon, lo navajearon, algo pasó y sobrevivió, ya quedaría sin miedo. Ok, ya sobreviví, ya sé lo que me puede pasar y puedo seguir adelante. Que a fin de cuentas es parte, ahora se me ocurre de esto, de la cultura de alguna manera popular de las mismas prisiones, en las que tienen que marcarse de alguna manera, independientemente de los tatuajes, ¿no? Que va a ser algo muy característico el tatuaje de prisión, que incluso es una distinta tinta, un distinto método, un distinto aplicación del mismo, y que a fin de cuentas pues es como muy característico el tatuaje que se va a hacer dentro de la prisión, ¿no? Es como muy detectable. Entonces, esta parte de que de alguna manera, si no me está pasando nada, sí tengo que simbolizarlo. ¿Y cuál es la manera del impedimento que se tiene ahí psíquico? Que si no puedo reelaborarlo, recrearlo simplemente en mi psique, pues mejor ponerlo en el cuerpo, ¿no? Así como podría ser una enfermedad, un incidente, como lo menciona Domingo también, pues en este caso me pongo algo, ¿no? Ya sea el look, ya sea en este caso la vestimenta, que muchas veces como que sobrevive a la misma prisión, ya sea en este caso el tatuaje, o simplemente la cultura, ¿no? Que en este caso va a ser a través del lenguaje en el que tengo que repetirlo constantemente. No me pasó nada, pero sin embargo tengo que hacer vívido que estuve ahí, ¿no? O contar siempre mis experiencias dentro de la prisión, en vez de vivir nuevas experiencias en la misma realidad, ¿no? Pero por el mismo trauma. Exactamente, por el trauma que haya o sido real o haya sido más como en el nivel, digamos, imaginario, ¿no? Es igual. Entonces, por ahí es el evento traumático que sí, tiene que ver en la prisión, hay que ver hacia qué lado va, pero sin embargo, pues es lo que se estipula, ¿no? Y también habrá otro tipo de estructura, quizás así como Freud nos mencionaba alguna vez, los que delinquen por sentimiento de culpa, que más o menos aquí se puede estipular con el ejemplo, que va a ser que después de salir de prisión, al no haber sentido que pagaron esa culpa, a fin de cuentas, o que no tuvieron como esa, digamos, parte que se le devuelve a la sociedad por el X crimen o delito que hicieron, pues bueno, viene la parte en la que van a reincidir automáticamente, o van a herirse, o van a entrar en una disputa, o por qué no, en algún tipo de grupo delictivo criminal nuevamente, ¿no? Una pandilla, por ejemplo, tanto por la vinculación que van a tener con ese tipo de personas, pero también por la parte en la que algo me tiene que pasar casualmente, ¿no? Va a ser parte de su discurso también de yo sé que es arriesgado, yo sé que me puede pasar algo, pero prácticamente, y entre comillas, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero ese alguien soy yo, y a fin de cuentas parte de ese ambiente psicótico que mencionábamos, así es como lo pone el doc también, es un discurso que se van a estar diciendo quiénes son, ¿no? Pero a fin de cuentas, una de las características del psicótico es esa, el ser a través de lo que hace, ¿no? El ser a través de lo que le dicen que son. Entonces, pues ahí es, a fin de cuentas, soy un expresidiario, pero porque no pude elaborar, que ya cumplí con esa parte de mi vida, ¿no? Tengo que seguir repitiéndomelo. Bueno, dice Jesse, desafortunadamente se le pone la etiqueta de no contratar. De no contratar a alguien que cometió algún delito. No se les da la oportunidad de comenzar de nuevo y por esas causas muchas de las veces vuelven a delinquir. Es que no es un comenzar, es un continuar de nuevo. No tanto el por qué otra vez iniciar, ¿no? Continuar. De alguna manera es multifactor, ¿no? Esto obviamente va a ser una de las partes que bajo la poca contratación de por sí, digamos, una persona normal, entre comillas, y esto meramente poniéndolo en el resto de la población que no ha delinquido, ¿no? Sin meternos en más, pues ya tiene problemas, ¿no? En el factor laboral. Ahora estas personas obviamente pues
Si te tienen que presentar con eso, o si es una de las estipulaciones decir que si tienes ese récord criminal o no, pues obviamente pues van a ser los últimos en la fila, ¿no? Para contratar. Y esto a nivel de cualquier cultura, ¿no? Va a ser algo difícil. A pesar de que se supone que el sistema, y en este caso el Estado, pues predispone un tipo de labores, un tipo de oficios para estas personas, pues la realidad es que no va a alcanzar, ¿no? Así como las cárceles, cualquiera de estos de centros penitenciarios tiene el problema de sobrepoblación, pues bueno, una vez que salen todas estas personas también van a tener el problema mismo de sumarse más a la sociedad y decir, pues, ahora dónde, ¿no? ¿Dónde me acomodo? Y sí, pues va a ser parte, ya lo mencionamos con otros factores, en los que pues normalmente frecuenten a personas que quizás tengan sus mismas características, ¿no? No solo por el factor de que no encuentran empleo, sino con quién de alguna manera vinculo, empatizo, me proyecto de alguna manera que tenga las mismas estipulaciones que yo, ¿no? ¿Con quién puedo conversar que le diga, ¿sabes qué? No encuentro trabajo porque hice tal delito? Pues obviamente con una persona que también tiene un pasado similar, ¿no? Pero sí, hacer esta noción como la propone el doc también, pues es un continuar, ¿no? Muchas veces comenzar pues va a ser difícil, si a fin de cuentas el evento es traumático. Imaginemos comenzar con un evento traumático de por sí, pues bueno, va a ser algo que se complica aún más. Yo diría que hay dos etiquetas que marcan mucho a la sociedad y que serían tal vez las más graves, y que de hecho son dos alternativas para alguien que delinque. Cuando no los mandan a una cárcel y tiene un antecedente delictivo, los podrían mandar con una etiqueta psiquiátrica, y que también es una etiqueta que es muy difícil de quitarse, prácticamente imposible, va a quedar guardado en el historial, y que de la misma manera que el antecedente delictivo va a hacer que no puedan tener trabajos en cualquier lugar. Algunas personas tratan de que mejor los manden a un hospital psiquiátrico porque de alguna manera se quitan cierta responsabilidad aparentemente, pero algunas veces es incluso peor. ¿Por qué? Porque ahí se van a psicotizar todavía más de lo que estarían psicotizándose en una cárcel. Sí, obviamente vienen de realidades distintas a la mayoría de la población que va a estar en un psiquiátrico, y que bueno, aunque se predispone un pabellón exclusivo para los criminales con estos trastornos ya detectados, pues bueno, viene la parte en la que obviamente va a haber una transferencia y contratransferencia dentro de ese mismo psiquiátrico, y pues no corresponde al tipo de realidad que ellos están viviendo, ¿no? Haber hecho un delito, un crimen que no tiene nada que ver quizás con esa parte mental, ¿no? A nivel de un trastorno. Entonces ahí pues obviamente viene esta parte de delinquir. Obviamente no se va a reelaborar esto de estoy pagando mi condena, sino por el contrario, se le va a sumar otro tipo de trastornos, o por qué no, revivir algunos, ¿no? Que pudiera haber tenido eventos traumáticos de diferente instancia. Entonces, pues bueno, precisamente volviendo al experimento de Stanford es lo que va a suceder, ¿no? Cuando les decíamos que una de las reglas era que no se utilizara violencia física, el doctor Zimbardo les dice que bueno, lo que sí pueden hacer, o lo que tienen que de alguna manera hacer, que es como bajo esa estipulación, es tratar de reducir al sujeto en base a su actuar, ¿no? Que no haya alguna disputa, que no haya algún enfrentamiento, y esto lo pueden hacer con miedo, lo pueden hacer modificando los horarios de comidas, modificando los horarios de sueño, los conteos y demás que se van a hacer excesivos, ¿no? Por ahí van a tener pocas horas de sueño precisamente porque cada momento se le está despertando para contarlos nuevamente, y bajo ese conteo que se está haciendo, recordándole su número, ¿no? Entonces, que se les presente la misma realidad. A algunos se les también propone poner un tipo de cadena, como haciendo las prisiones más viejas, ¿no? Con esa bola o ese peso al final de la cadena, y bueno, el otro extremo simplemente atado al tobillo. Esto también para la recreación de que no se les olvidase que estaban ahí encarcelados, y que incluso decían, pues una de las partes que se podía estipular era que al despertarse o al estar durmiendo en sus literas, pues sonara la cadena o algo, y que incluso su sueño se interrumpiera y les recordara que estaban dentro de una prisión y que no estaban plácidamente durmiendo en otro lugar, ¿no? Entonces, todo esto, los conteos, la misma ropa, ya lo decíamos, la malla en la cabeza, el número y demás, no aguanta demasiado esta presión a nivel de los internos o los que juegan el papel de internos, y en menos de 2 días, al transcurso del primero y segundo, viene el primer altercado, ¿no? Ponen sus camas dentro o atrincheradas contra las puertas, no quieren hacer las cosas, y pues bueno, ahí van por guardias o turnos de 3 en 3, los que se la hacen como
como del vigilante. Entonces los vigilantes que están ahí, esos 3, no saben qué hacer y esperan a que llegue el turno de la noche. Llega el turno de la noche y el turno de la noche se enoja pensando, al menos no habiendo vivido todo este proceso de atrincheramiento y demás, dicen que fueron muy blandengues, ¿no? Los guardias pasados. Entonces viene la parte que nosotros vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, no podemos utilizar violencia física, para ellos es literal de contacto de cuerpo a cuerpo. Entonces ven que hay unos extintores que precisamente era bajo los riesgos de incendio, por ahí era una especie de nitrógeno con algún otro componente, que era un componente que hacía bastante helado, ¿no? El ambiente. Entonces, pues bueno, los rocian con esto, obviamente los dejan completamente mojados, y posterior a esto toman a los cabecillas de esta rebelión y los castigan aún peor, ¿no? Entonces, bajo los consejos de algunos expresidiarios, que curiosamente aquí van a aconsejar, pero en contra de las mismas condiciones que supone que ellos vivieron, ¿no? Esto es como de alguna manera pasándose al otro lado, y que les dicen, bueno, vamos a enseñarles algunos procesos psicológicos que se aplican en las cárceles reales, ¿no? Y uno de estos, pues es precisamente eso, desmantelar a los cabecillas, otra vez premiar a los que se supone que son soplones sin necesidad de que lo haya. Entonces, en esto empiezan a desconstituir el grupo, o de alguna manera fragmentar el grupo, que era por una parte los vigilantes o los guardias, y en otro caso los prisioneros. Pero es curiosamente lo que sucede también en las prisiones, ¿no? Que del que se van a preocupar realmente es del otro prisionero, y el miedo se va a sustentar en qué tal que me mate a alguien, ¿no? Como decía Domingo, alguien me va a hacer algo, pero curiosamente es alguien que tiene mi misma realidad. Sin embargo, tiene que hacer la parte diferencial de o estoy pagando o tengo que hacer algo. Entonces aquí viene precisamente esto en el experimento de Stanford, y se les premia a algunos para hacer la idea en los otros prisioneros de que estos habían dicho algo, o de que estos de alguna manera estaban poniéndose en su contra, y posterior a esto se hace una ambivalencia dentro del castigo, en la que ahora a los mal portados se les premia y a los bien portados se les castiga. Entonces nadie entiende lo que está sucediendo, ¿no? También tienen su cuarto de aislamiento, un pequeño hueco que había quedado entre todas las instalaciones, aproximadamente 60 centímetros de profundidad, y el altor promedio de cualquiera de los internos que estaban ahí. Entonces ahí también se les aísla, algunos de ellos, algunos que lo merecían, algunos que otros no lo merecían, simplemente por esta noción de vamos a confundirlos. Y pues bueno, viene esta parte ahora sí en que está desintegrado el grupo, y ahora viene la parte de los castigos a nivel físico, pero sin contacto directo, ¿no? Quizás lagartijas excesivas, por ahí de que se le suba a alguien para que haga lagartijas el interno. Entonces todo esto empieza pues a hacer la burla de los demás, ¿no? Incluso que hagan actos homosexuales dentro de la misma prisión, obviamente sin su autorización y sin tener ese tipo de preferencia. Y pues bueno, todo esto para incluso despersonalizar su misma sexualidad, ¿no? Que a fin de cuentas esa manta que habíamos dicho al principio, que era parte de su vestimenta, es lo que hacía, ¿no? No era ni una ropa de mujer ni una ropa de hombre, simplemente como algo asexuado, ¿no? Entonces, pues era la parte en la que, aparte de eso, por ahí bastante perversa esta idea también, se les modificaba la moldura de los zapatos, se les modificaba las plantillas para que adoptaran una posición que no era la que tenían normalmente. Y esto imaginemos, instrucciones del doctor Zimbardo. Entonces decía, bueno, aquí se les tiene que hacer la noción de que no están en casa, de que no es el resto de su vida, y entonces que sientan que caminan diferente, que tienen una postura diferente. Y esto era completamente, ahora sí que puesto, ¿no? Por eso la crítica al experimento, y por eso dice, bueno, es que es difícil repetir ese experimento con el método científico y obteniendo los mismos resultados. Hay un documental que lanza la BBC, si mal no recuerdo, en el 2001, haciendo como un recuento de experimento de Stanford, y que se hace como un reality show que se llama El Experimento, ¿no? Entonces se trata de repetir las cosas, pero a fin de cuentas tampoco dura ni una semana al aire, igual que el experimento real, porque bueno, acá dicen vamos a correr muchos riesgos y algo se puede salir de control. Si allá se salió bajo supuestamente las especificaciones científicas y médicas, acá es un reality y vamos a correr el riesgo de que millones vean el fracaso, ¿no? Y obviamente millones de represalias. Entonces viene la parte en la que se cancela también. Pero veamos ahí cómo se inducen varios de los factores, que no es algo extraño, y que no es algo extraño que suceda precisamente en prisiones reales, donde también se les va a hacer esta noción de eres diferente y en este momento tienes que actuar también diferente, ¿no? Bajo las condiciones ya sean para tu supervivencia o ya sea para tu estancia simplemente, ¿no? Entonces va a ir muy estipulado con esto el tipo de paranoia que van a producirse, no contra los guardias, sino tratando de aliarse muchas veces con ellos, y más bien contra los mismos internos, ¿no? Entonces se anula la vinculación que tenían previa con la sociedad, pero se anula cualquier otro tipo de vinculación con la nueva sociedad, digamos ahí sí, la nueva sociedad que tienen dentro de la prisión, que a fin de cuentas son los otros internos. Entonces es individual completamente el sujeto. De alguna manera tratan de pertenecer a un grupo. Y como ya les introdujeron el discurso paranoico,
Ahora tienen miedo de que si se salen del grupo les va a ir mal, pero también si se quedan en el grupo les puede ir mal. Si quedan en el grupo los van a apoyar los mismos que estuvieron con ellos, los expresidiarios, y que también es algo común que cuando salen de la prisión después buscan excompañeros. Sí. En el caso de que van con la sociedad, siempre va a haber ese rechazo. Si no están ni con la sociedad ni con el grupo, entonces ¿con quién van a estar? Ese tal vez sería el problema. Que curiosamente va a ser uno de los efectos que se produce en prisión, ¿no? Como la búsqueda de grupos, como lo propone Domingo. Lo vemos muy estipulado en ya sea películas, series, y si es un público lejano al sistema real penitenciario, pues bueno, lo ven en esta búsqueda de grupos, ¿no? Pero no solo en como el modelo gringo, ¿no? Sino también en el modelo hispano, en el modelo de cualquier otro tipo de cultura. Pasa esto de la búsqueda de grupos, ¿no? Ya sea ya más por cuestiones raciales, aquí va a ser por cuestiones también incluso de racialidad a nivel de estados, ¿no? Que estos son de Jalisco, que estos son internos de tal localidad, que estos son internos de tal zona de la ciudad. Entonces va a ir la búsqueda a estos grupos independientemente de si tienen las mismas similitudes, si tienen las mismas como partes de delitos, crímenes, etcétera, pero sin embargo pues lo que hace es una perversión del mismo sujeto, ¿no? Por una parte está la psicosis constante, la paranoia constante, y en este caso la perversión del mismo sujeto, que por eso se hace referencia a esta cuestión de que a fin de cuentas es la escuela del crimen, ¿no? La universidad del crimen o del criminal. Pues por esto, ¿no? Obviamente se van a codear con gente que tienen que pertenecer al grupo por esa como supervivencia, también tienen miedo a ese grupo después de abandonarlo, y viene la parte en la que obviamente se van a codear con gente que quizás no tenía sus mismas preferencias ni sus mismos como características de la vida previa a la misma prisión, ¿no? Entonces lo que hace pues por supuesto es perversionar al mismo sujeto. Entonces en el experimento de Stanford pues empieza a suceder esto, ya adelantándonos a ello, pasan algunos días con todos estos tipos de incidentes, cada vez la desvalorización de la persona es mayor, hay más incidentes a este nivel de violencia como en el limbo, que no es física pero sí lo es más psicológica todavía, y que bueno, pues varios de ellos no aguantan, ¿no? Algunos de ellos empiezan a tener discursos alucinatorios completamente, ilógicos completamente, y ¿qué es lo que sucede? Que por ahí viene la idea, ¿qué tal que nos quieran burlar? ¿Qué tal que de alguna manera no sea real lo que está diciendo el preso, ¿no? Entonces viene pues esta cuestión que es la que se enfrenta también el mismo sistema, ¿no? En la que dicen, ¿qué tal que nos quieran engañar para mandarlo a un psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que nos quieren engañar para de alguna manera condonar su pena, ¿no? Entonces, pues viene la parte en la que sí era real, por ahí uno de ellos sufre bastantes trastornos, y ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente cambiarlos por otros internos. Por ahí sabíamos que tenían como esa banca, ¿no? Supuesta, de si algo le pasa a uno de nuestros internos, ponemos a otro. Curiosamente a los guardias no les pasa nada, incluso empiezan a trabajar por horas no pagadas, ¿no? Por ahí dicen, no, pues para que esté bien la prisión y porque vamos a hacer 9 contra 9, yo me quedo, no hay problema, yo también me quedo, y así a fin de cuentas empiezan a cubrir horas extras, ¿no? Había una cláusula en este caso que se les repite constantemente, en la que dice, puedes abandonar el experimento si cedes tu paga, ¿no? O de alguna manera no la recibes. Y viene la parte en la que también psíquicamente pues viene la lógica contraria, en la que dicen, y entonces ¿para qué estuve aquí? ¿No? De alguna manera quieren su paga, se hace necesaria, a pesar de que sean solo $15 al día, ¿no? A pesar de que ya estén sufriendo más pérdidas, al menos emocionales, psíquicas, ¿no? Propiamente, de las que van a ganar, pero bueno, viene esta parte de, y entonces, ¿dónde va a estar el pago, no? Que lo podemos traducir a esa parte, así como el reo real, que de alguna manera quiere tener esa simbolización, ¿no? Quiere tener la parte en la que yo fui parte de la prisión y aquí está mi prueba. ¿Acá cuál iba a ser la prueba? Pues la paga, ¿no? Entonces, si no recibían la paga, ¿cómo iba a ser posible que habían estado en esa prisión? Es simplemente lo que sucede, ¿no? Necesitaban una huella de haber estado ahí. Muchas veces va a ser el tatuaje el que los va a marcar y que va a ser parte del grupo. Otras veces va a ser incluso el ejercitarse compulsivamente, que no sería otra cosa que fortalecer el yo, pero a nivel de lo real. Es algo que no pudieron hacer, digamos, simbólicamente, lo tienen que hacer en el cuerpo. También pareciera que en los grupos siempre se forma como una especie de familia. Está el líder, hay alguien que es como la segunda mano, y los demás van a parecer que son como los hijos. Sí. Pues aquí van a jugar este rol, como decíamos, al menos en un principio. Después se va a completamente deshacer esto en base a lo que los guardias predisponen, y los guardias iban a tener una unión mayor, ¿no? En este caso, como decimos, después de que se cancela el experimento, los guardias van a decir como que ¿por qué se cancela?, ¿no? A fin de cuentas ya habían introyectado completamente el papel de guardias, los otros también habían introyectado completamente el papel de reos, ¿no? O de prisioneros. Entonces cada uno, pues bueno, bajo la actitud de ya terminó, pero los otros pues deberíamos de continuar, ¿no? No debemos dejar que esto termine así. Sin embargo, eran universitarios,
ellos. Todos sabían que después de esto iban a volver a su vida rutinaria, ¿no? Sin embargo, aquí pues quedan bastante dudosos los exámenes que se le hicieron a estos sujetos para ser guardias o para ser reos. Algunos incluso los reos decían, no, pues es que escogieron a personas más robustas y más fuertes para ser guardias. La complexión era la misma, ¿no? En los dos sentidos, estaba equilibrada. Pero sin embargo, pues aquí viene también ese efecto que algunas veces hemos dicho, el efecto uniforme, ¿no? A fin de cuentas, esa apariencia del guardia que no sabíamos hacia dónde veía, por esos lentes, esa apariencia del guardia, que a fin de cuentas tiene una cuestión cromática diferente a todo, ¿no? El color ahí del vestuario y todo. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que ya metieron ese papel y ahora viene la parte, así como para el reo, que ya decíamos que es cómo reelaboro esto o cómo vuelvo a la sociedad, los otros también, es que yo soy un guardia, ¿no? Yo ya no soy un universitario. Entonces cada uno tiene su papel, ¿no? Que juega. Y así pasa también con el sistema que tenemos, penitenciario, en el que los policías pues no dejan de ser policías nunca, ¿no? Independientemente de que muchas veces se quitan el uniforme, incluso tratan de traerlo todo el tiempo, ¿no? O no lo quieren dejar, o puede que entren en estos discursos de tener más horas, etcétera, pues precisamente por esto, porque se acaban convirtiendo en lo que son, ¿no? El mismo uniforme, la misma como percha, digamos. Entonces, pues bueno, es parte de esto. Y así termina prácticamente el experimento cancelado, con algunas resistencias ahí, bastantes críticas, que independientemente de esto, como decimos, pues este doctor después tiene múltiples entrevistas, por ahí algunas premiaciones, que incluso le dan cargos importantes dentro de la psicología de Estados Unidos, ¿no? Cosa curiosa que decimos, bueno, si fue capaz de ese experimento, pues ¿qué va a suceder, no? Se le llega a llamar para opiniones de algunas prisiones que estaban haciendo, sobre todo en esta guerra de Medio Oriente y Estados Unidos. Se descubren algunas atrocidades y se le llama como para que dé su opinión a fin de cuentas que fue como un experimento Stanford en una prisión real, y decía que no le sorprendía, que a fin de cuentas es el mismo modelo que se había seguido acá y que son las características bajo las que el sujeto actúa, ¿no? Por ahí tiene un libro que publica después de eso, que precisamente es creo que lo llama el efecto Lucifer o el ideal de Lucifer, que precisamente dice que es la predisposición de la persona, o que una persona buena, aquí dice, pues si el ángel favorito de Dios era Lucifer, ese mismo Lucifer podemos ser nosotros, ¿no? Más o menos va el libro, bastante bien manejado publicitariamente, pero con esta idea, ¿no? De que, pues, obviamente con estas características, bajo como círculo transferencial, pues cada uno va a modificar sus mismas características, ¿no? Y cada uno va a quedarse en ese papel. El problema, como decimos, y quizás la recompensa del mismo tema de hoy, es lo que sucede en nuestro sistema penitenciario también, pues la reelaboración que no se tiene, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, Jorge dice, se contesta al mismo tiempo, faltó Lucy, faltó Quítale Lucy. el signo de interrogación. Exactamente, por eso pudimos hablar todos bien. Pero dice Alfonso, la película se llama Das Experiment. En el 2001 hay una película alemana que es el Das Experiment, y en el 2010, si mal no recuerdo, está la película El Experimento, ya ahora hollywoodense. Cualquiera de las dos es recomendable y pueden checarlas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. La próxima semana aquí nos vemos. Pues gracias, bueno, nos encontramos la próxima y ya saben ahí la información del instituto en la página de Facebook del Café. Nos oímos también.